esta píldora vamos a centrarnos en dos publicaciones pioneras muy influyentes en el desarrollo de la prensa ilustrada en España, así como en el resto de Europa. The Illustrated London News, la prensa ilustrada de Londres, y la francesa L'Illustration. Y aquí vemos los puntos sobre los que vamos a aprender en esta píldora. Primero veremos el nuevo modelo de revista ilustrada y después nos fijaremos en las láminas de gran formato, que es una de las novedades que introduce. Y finalmente nos detendremos en algunos aspectos de su formato. Y vamos a empezar hablando entonces de este nuevo modelo de revista ilustrada. Aquí tenemos tres portadas. La primera es de la Noticia Ilustrada de Londres, fundada en 1842 y que ha seguido publicándose hasta hace poco. Después tenemos la francesa, La Ilustración, fundada un año después, en 1843, e inspirada en la publicación inglesa. Y por último, la portada de la española, La Ilustración, que se publicó entre 1849 y 1857. Y esta fue la primera revista en España que aplicaría y adaptaría los principios de esta tipología, pero cuyo modelo seguiría con más éxito otra revista posterior, La Ilustración española y americana, creada en 1869. ¿Y qué queremos enfatizar de estas portadas? Pues en primer lugar, que hubo un intercambio entre ellos, como se percibe en las portadas mismas. Se crea hasta cierto punto un lenguaje visual común, adaptado y vendible a diferentes públicos nacionales. Además, hubo también un intercambio entre ciudades centrales y periféricas debido a la comercialización de las planchas de madera. Así, una plancha, por ejemplo, hecha en Alemania podía reproducirse y verse en Madrid. Y es que el principal objetivo de estas revistas era uno: comunicar la actualidad visualmente, atraer la mirada, hacer que la actualidad, la noticia, fuera atractiva al ojo del lector, del espectador. La revista inglesa The Illustrated London News estableció un modelo de revista ilustrada durante la segunda mitad del siglo y acabó desbancando a revistas anteriores, pero su éxito se basó en un modelo gráfico visual ya conocido, en revistas ilustradas anteriores que mostraron el éxito que podía tener este formato y el grabado, ya adaptado en esta revista a un público burgués. El gran éxito de este tipo de revista nos indica, por un lado, los avances en técnicas de reproducción, así como la creación ya de un sistema de producción más organizado, con corresponsales, colaboradores externos, escritores, grabadores y suscriptores. En 1863, esta publicación vende más de 300.000 copias, una cifra realmente alta para la época, y fue con el motivo de la boda del príncipe de Gales. Es decir, vemos un deseo de ver la actualidad, algo no muy alejado a lo que ocurre en nuestro mundo actual. También hay que tener en cuenta que las revistas llegaban a los lectores por canales muy diferentes. Podían ser leídas por varias personas en el hogar, cafés, tertulias, pero las revistas ya utilizadas también podrían haber llegado a clases sociales más bajas. Pero, ¿cuál era la novedad de la revista? ¿Qué ofrecía? Pues una novedad importante fueron las ilustraciones de gran formato, como esta que vemos aquí. Junto a grabados que aparecían en el texto, en la misma superficie, recordemos la novedad proporcionada por avances en técnicas de grabado en madera, también incluían estas ilustraciones de gran formato, tanto de una página como doble. Y como veis aquí, en la ilustración del Palacio de Cristal de 1855, venía además acompañado de este plano para que los visitantes se ubicasen dentro del pabellón. Y para que os deis cuenta del tamaño de estas revistas, os enseño aquí una revista similar, posterior, pero que nos sirve para ver el tamaño que podían llegar a tener estas ilustraciones. Y estas ilustraciones podían ser coleccionadas, recortadas e incluso coloreadas por los lectores. Vamos a hablar brevemente del formato de estas revistas y vamos a ir pasando las páginas de un número de la francesa, La Ilustración, de 1843, porque creo que esta es la mejor forma de que os hagáis una idea de cómo era pasar las páginas, leer una publicación de este tipo.
Entonces, estas revistas eran publicadas semanalmente y tenían alrededor de 16 páginas. En ocasiones, en centros urbanos más importantes, podían rondar la veintena, como en Londres, mientras que en centros regionales, por lo contrario, a veces no llegaban ni a la decena de páginas. E incluían secciones de política y actualidad, tanto internacional como local, o secciones sobre arte, literatura, ciencia. Pero el principal foco estaba puesto en la actualidad, con temas como la Exposición de Londres que hemos visto, guerras o lugares lejanos, también teatros, bailes, sucesos que podían incluir accidentes, catástrofes, incendios o incluso asesinatos, como fue el famoso caso de Jack el Destripador de finales de siglo. Y la importancia que cobra el suceso en la segunda mitad del siglo es importante. El sensacionalismo, es decir, buscar cautivar, emocionar al lector a través de la noticia, acabaría por ser un recurso utilizado especialmente por la prensa amarilla de la época. En las últimas páginas de la revista aparecían aspectos más triviales sobre moda para un creciente público femenino, juegos como ajedrez, correspondencia, anuncios publicitarios. Y si nos fijamos, hay por supuesto similitudes con nuestras revistas actuales, con secciones de moda, política, actualidad o juegos como crucigramas. Vemos aquí una unión entonces entre nuestra forma de concebir la actualidad y la información y este formato de revista que se va formando, moldeando a lo largo del siglo XIX.